Muchas gracias a todas ustedes ahí. ¿Acaso es buenos días acá, no? Ahí sí es buenas tardes, Sí, ¿no? buenas tardes. Vale. Es una alegría muy fuerte poder estar con ustedes da Universidad de Valencia, ¿no? La Cátedra UNESCO. Es un momento extremadamente importante y quiero decir que iniciativas como estas tienen que ser potencializadas siempre, ¿no? Que son estos encuentros que nosotros podamos nos aproximar, ¿no? Y pensar las cuestiones que envolven lo patrimonio cultural, ¿no? Yo quiero, antes de empezar, decir que me perdona un poco la lengua, ¿no? Porque acá en la frontera tenemos una tercera lengua, que es el portuñol, ¿no? Entonces, Fantástico. la tercera lengua es una cosa interesante, ¿no? Un poco una perspectiva deslinguada, ¿no? Bueno, Pero más... fantástica que nos entendemos. claro, perfecto. Bueno, nosotros estamos situados cerca de la frontera. Dorados es una ciudad de 250.000 habitantes, ¿no? Estamos en la frontera con Paraguay, a 100 kilómetros de Paraguay, y estamos a 250 kilómetros de Bolivia, ¿no? Entonces, nos estamos situados cerquita de la frontera Paraguay-Bolivia, ¿no? Y también hay una marca interesante en nuestra región que es la presencia muy fuerte de las poblaciones indígenas. Guaraní, Kaiowá, Terena, Cayuel son poblaciones indígenas, pueblos originarios que están y trabajan con nosotros, con nosotras, principalmente también, no solamente en la Universidad Federal de Grande Dorados, como también en la Cátedra UNESCO, ¿no? Entonces, la cátedra tiene un poco esa perspectiva de pensar la salvaguarda del patrimonio cultural, material y material de los pueblos indígenas y principalmente de las mujeres. Me voy a leer, me permitan, sí, si posible, me voy a leer un poco algunos puntos que escribí y título de mi charla es un poco provocativo, ¿no? Porque nosotros acá aprendemos y desaprendemos todo día con las poblaciones indígenas. Y por eso que el título de mi presentación, de mi charla, es El pensamiento salvaje para aplazar el fin del mundo, ¿no? El pensamiento salvaje es un pensamiento colectivo y es un tipo de conocimiento basado en lo concreto, es decir, un sistema de producción de conocimiento en que el testimonio de los sentidos y la percepción de la vida ocupa un lugar central. Entonces, el pensamiento salvaje como un contrapensamiento, como un replanteamiento y es un modo de pensar opuesto que camina en las antípodas de la comprensión occidental de modo de pensar. Entonces, ese pensamiento que hemos heredado como conciencia individualizada dentro de una línea temporal continua, que demarca una época, un tiempo y una conciencia. Y ese pensamiento salvaje, como heredero del desarrollo creativo y de la imaginación conceptual y ancestral de los pueblos tradicionales, de los pueblos originarios de la América, está marcado acá en la frontera y en todo Brasil como un pensamiento de la diferencia, más cercano al mundo sensible, a lo pequeño, a las pequeñas cosas, una lógica de lo sensible, de la sensación y también de las tácticas ordinarias de la vida cotidiana, de los saberes más populares que han sido históricamente encubiertos. Cuando pensamos del patrimonio, pensamos como los indígenas en vivir las cosas, entre comillas, más pequeñas, las que pueblan el suelo, los rincones olvidados del mundo, los sonidos olvidados y silenciados, las vidas ignoradas por inútiles. Hacemos emerger la mirada anómala, que es la que ve lo que otros no ven. Esta mirada, la que intenta ver el mundo, que de alguna manera la colonialidad ha cegado. Pensar el patrimonio acá en la frontera con los indígenas sería una otra forma de filosofía permanentemente en estado de desierto. Así, el pensamiento salvaje, este otro y otros pensamientos, sería la utilidad misma del pensamiento occidental.
especialmente del pensamento eurocêntrico, etnocêntrico, que é marcado fortemente hoje por el pensamento colonizador, colonial. Quando miramos as cosmologias, as miradas e formas de vida de los pueblos indígenas, nos damos conta de que han sido hábiles em implementar estratégias que han impedido a destruição de uma parte da memória coletiva, de la naturaleza coletiva, porque se dan conta de que esta destruição é a extinção de algo que também les pertenece, a eles e a ellas mismas. É a defesa desse substrato simbólico que otorga a qualidade de pertenência e integra a identidade individual e coletiva, lo que caracteriza os processos de resistência em las sociedades abiertas. Prosponer el fin do mundo é ir em busca de los fundamentos que perpetuam a vida, recuperar los saberes subalternizados, los ancestros, las especies selvagens invisíveis que han guardado a memória de princípios imprescindíveis para que a condição humana tenha sentido. Ideias para postergar o fim do mundo, entre comillas, é uma crítica ao colonialismo com uma força geológica capaz de la destruição planetária, um momento de implosão e destruição de outros mundos. Em outras palavras, a radicalidade extrema da colonialidade moderna que se hace principalmente hoje sobre os corpos e territórios femininos das mulheres indígenas. Há uma questão que aprendemos com os indígenas acá, que necessitamos, entre comillas, despensar, como se fuéramos um rio que flui ao revés. Talvez uma forma de acercarmos desde lejos, talvez reaprender a ver a magia do mundo, abrindo a coexistência de formas de ver, a impossibilidade de reduzir lo heterogêneo a uma homogeneidade distorsionada por la construção de uma pureza mística. Há um pensador indígena em Brasil muito importante, creio que vocês conhecem, Ailton Krenak. Ele nos habla da importância de los profundos laços históricos que os pueblos indígenas têm com a memória e a cosmologia ancestral e com os referentes identitários. Ailton Krenak nos diz assim: quando decimos que nosso rio é sagrado, as outras pessoas dizem, não, isto é um folclore. Krenak nos diz, quando decimos que a montanha está mostrando que vai chover e que neste dia vai ser um dia próspero, um dia bueno, os outros dizem, não, a montanha não diz nada, isto é uma broma. Ou seja, o pensamento selvagem está interconectado com a natureza como parte integrante dela. Por isso, tratam as rocas, as montanhas, os árboles, como a persona, como a seus padres, suas madres, hijos, parientes. E neste intercâmbio de afeto com a natureza, existe uma sinergia antiga, ancestral, histórica com o meio ambiente. E todo isto, em grande parte, está associado à cosmovisão e os ofícios tradicionais que se mantêm como prática social e cultural, que são talvez um dos patrimônios culturais invisíveis que está principalmente em las manos e el coração de las mujeres. Não só por el conhecimento de su ofício, al que muitas denominam arte, sino a los trabajos del cuidado de la vida, que historicamente não han sido remunerados e generalmente se han replicando práticas patriarcales. El legado de los saberes e ofícios, em ocasiones, han sido sentidos, apropriados e percebidos desde memória de vivências de las mujeres. Pensamos que reflexionar sobre o mundo e a cultura desde uma perspectiva de gênero nos assimilar a cultura como um mosaico complexo. E nesse sentido, o pensar de las mujeres, essa epistemologia selvagem e sua relação com o patrimônio cultural,
no pretende ser una explicación única del mundo, sino una invención de nuevas maneras de mirar el mundo, de vivirlo, de experimentarlo. Este impulso proviene de la memoria y de la experiencia histórica de las mujeres. La capacidad que tienen para abrir nuevas posibilidades a partir de voces y vínculos emocionales del pasado que les permitan reinventarse y resistir a los juegos de poder que surgen de una sociedad patriarcal que las violenta y extermina cotidianamente acá en la frontera. Es el conocimiento femenino dado por la experiencia histórica que reúne una multiplicidad de planos y pliegues y articula un proceso múltiple y multidimensional, sacando al tiempo de su linealidad, que debe ser imprescindible recuperar, contemplar, visibilizar y reconocer. Pensar el patrimonio cultural desde una perspectiva de género consiste en reflexionar sobre el valor social y simbólico atribuido a los aspectos tangibles e intangibles de la cultura, así como sobre lo que producen, utilizan, reconocen y valoran los seres humanos sexuados. Desde esa perspectiva, pensar a las mujeres de todas las razas, etnias y clases sociales como productoras de bienes culturales es también pensar según el principio de equidad de género, reconociendo que todas ellas, en diferentes lugares y de múltiples maneras, han contribuido decisivamente a la creación del legado cultural perteneciente a la humanidad. La cultura producida por las mujeres acá en la frontera a lo largo de la historia es, y por otras razones, un elemento constitutivo y substancial de nuestra identidad cultural. Como sujetos del campo científico académico, ¿no?, que nosotros y nosotras somos, consideramos que esto es parte de nuestro compromiso ético y político con la sociedad. Es en las grietas de lo posible donde vamos más allá de los límites de lo mismo, de lo igual, de lo universal, que nos encontramos con la alteridad. En este encuentro, dejamos que nuestras narrativas se filtren por las grietas del tiempo-acontecimiento. Y lo que se filtra a través de otras epistemes suele ser también lo que insiste, lo que resiste en la vida, en la historia. Y lo que importa para nosotros, intelectuales, maestros, maestras, y estudiantes, es la defensa y la necesidad de un cambio epistemológico capaz de inscribir imaginarios y horizontes civilizatorios alternativos al neoliberalismo, al colonialismo, al heteropatriarcado, al racismo, al individualismo, que está presente hoy en nuestra memoria, en nuestros cuerpos, en nuestra forma de ser, en nuestra ciencia, en nuestra literatura, en nuestra música, en nuestra política, en nuestra arte, en nuestro patrimonio, en nuestra religión, en definitiva, en nuestra piel, en nuestros corazones, ¿no? El pensamiento salvaje está sob la tutela y la resistencia de las mujeres indígenas acá en la frontera, en Brasil, es una forma de resistir, de resignificar, de recrear nuestra percepción del mundo a través de su cultura, nuevas formas de habitarlo, de compartirlo, de promover el patrimonio cultural. Invertir, reposicionar nuestra visión, bailar, movernos, crear, reapropiarnos del cuerpo como territorio de libertad, recuperar la subjetividad, lo indescifrable, los sueños y las utopías. El pensamiento salvaje vive y ocupa el espacio acá de la frontera. La frontera es una metáfora que siempre posibilita un devenir otro, devenir otras voces, devenir otros cuerpos, otras miradas, otros asombros, entre los pequeños resquicios
de histórias, entre comillas, menores. En estes mundos estrechos, apretados, silenciados, vagos, huecos, vazios, fronterizos, donde, enquanto cátedra, buscamos o assombro que produz a resistência, o aplazamento do fim do mundo. A capacidade de aplazar o fim do mundo, que é pouco o título provocativo desta charla, está vinculado à resiliência, à qualidade de não rendir-se. Esta característica refleja a luta de nossos pueblos originários que resistem e insistem em posponer o fim de seu mundo, de sua cultura, de sua organização social. Aplazar o fim do mundo, segundo o pensador Krenak, o indígena Krenak, seria uma espécie de volta ao modo de pensar e de viver de los antepassados indígenas que utilizavam a criatividade, a poesia, a dança, a música para resistir à barbárie da civilização. Uma espécie de resistência continuada, o direito a ser e viver de outra maneira. Uma espécie, uma resistência ao processo de homogeneização proposto pela cultura, por el hombre branco, los chamados, entre comillas, civilizados. É uma espécie de episteme densificada, rizomática, que perfila outros mundos, várias culturas. É como se a poderosa narrativa destas ideias pudesse desnudar as fronteiras subjetivas presentes em todas nós outras, em todos nós outros, enraizadas no discurso colonial, como um esforço para repensar a forma em que leemos e vemos o mundo. Al fim, ao proponer ideias para aplazar o fim do mundo, entre comillas, que é o título de meu discurso, tanto provocador, o pensamento selvagem, o pensar feminino, põe de relieve a história cotidiana dos limites da zona fronteiriça. Esta fronteira que impregna lo local e lo universal. É um espejo onde a alteridade se refleja, choca e se completa, e quizá possamos nos sensibilizar e aprofundizar nos mecanismos para proteger, salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. As ideias para posponer o fim do mundo é esta narrativa que flui de maneira deslinguada, marginal, selvagem, através das práticas e sujeitos cuja alteridade inventa e reinventa sua sobrevivência na história do Brasil e na América Latina. Como nos disse o escritor indígena Ailton Krenak e tantas outras companheiras indígenas acá em la fronteira, precisamos, entre comillas, bailar e viver a experiência mágica de suspender o cielo. É neste espaço poético de encontro internacional de las cátedras em patrimônio cultural em que nosotras, somos desafiados urgentemente a preservar e pensar o espaço ao que pertenecemos e, quem sabe, reconstruir poética e colectivamente as ideias para posponer o fim do mundo. É isto. Muitas graças, sim.